que llegaron a tiempo. Entonces, pues, buenas tardes a todos y a todas. Soy Eugenio Gómez, desde acá en Mérida, en la casa de los padres jesuitas de Mérida, Yucatán. Hoy vamos a tener una plática muy interesante, porque es muy poco sabida la historia de la Compañía de Jesús acá en Mérida, la presencia de los jesuitas en Yucatán, pues a partir de la época virreinal. Tenemos a dos personas que nos van a compartir, pues son dos investigadores importantes. Rafael Patrón Sarti se ha dedicado muchos años a la investigación sobre la fundación de la Universidad de Mérida, y bueno, pues tanto que fue a Roma justamente a investigar en el archivo histórico de la Compañía de Jesús sobre este tema. Entonces es una persona que sabe mucho de este asunto, y el otro, bueno, pues ya también muchos de ustedes lo conocen, el padre Arturo Reynoso Bolaños, también ambos doctores, gente muy estudiosa. Arturo, pues, es especialista también en muchas cosas, es doctor en teología, también ha estudiado mucho la presencia de los jesuitas en la época virreinal y, bueno, pues, por supuesto, a los grandes personajes de entonces, entre ellos el padre Clavijero. Cada uno nos va a dar una visión, primero un contexto de la presencia de los jesuitas aquí en Mérida, y después se va a hablar ya específicamente de la fundación y la importancia de la universidad. Rafael Patrón trabaja en la misma universidad fundada hace, ya nos dirán cuántos años, por los jesuitas. Ahora es la Universidad Autónoma de Yucatán. Pues les dejo con estos dos compañeros y pues vamos a escucharlos con mucha atención. Muchas gracias. Bienvenidos Arturo y Rafael. Arturo, te tenemos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes, a la comunidad de Mérida, al padre Eugenio Gómez, a los padres de ahí, de esa comunidad, el padre José Suárez, el padre Bernardo Murcio, el padre Juan Dingler, y sobre todo, pues muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar en esta charla junto con Rafael Patrón, que para mí es realmente un gran gusto por todo el cariño y conocimiento que tiene hacia la historia de los jesuitas en Mérida y hacia esta investigación histórica que él ha desarrollado de varios años. Entonces, para mí es realmente muy gratificante poder compartir esta charla con él y con ustedes, ¿no? Es este tema de la Compañía de Jesús en Mérida, de los jesuitas en Mérida, creo que es un tema apasionante, que vale mucho la pena conocer, y bueno, pues yo trataré de compartir con ustedes algo de lo que uno va viendo, leyendo, investigando, escuchando, dialogando sobre la presencia de la Compañía de Jesús en Mérida, ¿no? Entonces primero voy a empezar yo. Ya hemos hablado el doctor Patrón y yo para ver cómo podemos compartir con ustedes esta charla. Primero yo daré una introducción a la Compañía de Jesús, centrándome brevemente en el tema educativo, en el tema de la educación, ¿no? Desde las épocas de San Ignacio, dar algunas características generales para entender después todo este tema de la universidad que nos va a tratar el doctor Rafael Patrón, y también abordaré un poco brevemente la llegada de los jesuitas a la Nueva España y
a Mérida. Después intervendrá Rafael Patrón, compartiéndonos parte de la riqueza de su investigación sobre la universidad en Mérida. Después retomo yo para la época de finales del siglo XVIII, la expulsión de los jesuitas, y ver un poco el regreso de los jesuitas a Mérida ya en la época contemporánea, cuándo regresaron, cómo regresaron, quién lo solicitó. Entonces, ese será un poco el esquema, ¿no?, que vamos a seguir en esta charla. Muy bien. Voy a comenzar compartiendo una pantalla, una presentación muy breve en PowerPoint que espero que se pueda compartir sin ningún problema. Y también pido una disculpa si me desconecta el sistema, nunca sabemos qué va a pasar, ¿sí? No vaya a haber un apagón, nunca se sabe, y entonces espero que no haya ningún inconveniente en esta presentación. Si así fuera, bueno, pues entraré directamente el doctor Rafael Patrón y viceversa, pero espero que no haya ningún contratiempo de este estilo. Muy bien. Entonces, la Compañía de Jesús en Mérida, me voy a ir un poco a la Compañía de Jesús y a San Ignacio, ¿no? Aquí yo comparto una parte de la autobiografía de San Ignacio sobre la importancia que Ignacio dio a la preparación, a la preparación académica tal cual. No voy aquí a presentar todo el proceso de San Ignacio de su conversión, simplemente después de su conversión, él hace un viaje a Jerusalén creyendo que ahí era donde Dios lo llamaba. Muchos de ustedes saben que no puede quedarse en Jerusalén. Estamos hablando cuando él se consideraba peregrino como tal. Aquí no hay compañía de Jesús, no hay compañeros, no, y no se puede quedar en Jerusalén. Entonces, no sé si se puede ver mi cursor. Si se puede ver mi cursor aquí, muy bien, perfecto. Y entonces subrayo esta frase. Cuando Ignacio regresa de Jerusalén, pasa por Venecia, él dice en su autobiografía, él habla en tercera persona, él es el peregrino. Dice, después que el dicho peregrino entendió que era voluntad de Dios que no estuviese en Jerusalén, él no se puede quedar en Jerusalén, siempre vino consigo pensando, cuidando qué hacer, ¿no? Y al fin se inclinaba más a estudiar algún tiempo para poder ayudar a las ánimas. Estudiar algún tiempo para poder ayudar a las ánimas. Este poder ayudar a las ánimas va a ser fundamental en el proyecto del Ministerio Educativo de la Compañía de Jesús. Y lo interesante será cómo vamos y cómo se va recreando este ayudar a las ánimas, a las personas. Entonces, pero para este ayudar, él tiene que formarse, ¿no? Tiene que formarse. ¿Y cómo sabemos? Bueno, Ignacio, después de esta determinación, aquí pongo un resumen de los lugares donde él empieza a formarse, primero prácticamente con un tutor en Barcelona en 1524, aprender los rudimentos del latín, ¿no? Algunos historiadores dicen que Ignacio tal vez había aprendido latín en su niñez en Loyola, pero realmente el hecho es que, bueno, él empezó prácticamente de cero a estudiar en Barcelona, ¿no? Con algún tutor. Fíjense, en 1524, si Ignacio nace en 1491, Ignacio empieza a estudiar el latín a los 33 años. Después de ahí, hacia 1526-27, se va ya a una universidad, Alcalá de Henares, ¿no? A la universidad fundada por el cardenal Cisneros, se va para allá y posteriormente, por algunos problemas que tiene, por ser sospechoso de la Inquisición, después de un juicio, él va a Salamanca, en donde vuelve a tener problemas y finalmente problemas del mismo estilo, sobre qué es lo que enseña, qué es lo que dice, qué es lo que habla, qué es eso que él reparte o dicta a las personas que lo siguen en la espiritualidad. Queda libre de toda acusación, pero bueno, pero hay juicios previos, y finalmente decide irse al lugar de la ortodoxia en aquel momento, que es París, ¿no? Este planito de París, donde más o menos aquí se ven los colegios por donde estuvo Ignacio hospedado, ¿no? El colegio de Monteagudo, aquí por este barrio, y el colegio de Santa Bárbara. Aquí está Monteagudo, aquí está Monteagudo y aquí está Santa Bárbara. Bueno, pero esto pues, me gustaría ampliarlo más, este magnífico plano de París. Entonces, Ignacio estudia ahí
para poder ayudar a las ánimas de 1528 a 1535. Y es aquí donde él quedará con una excelente impresión del método de París, del método pedagógico que él recibe ahí, de un poco del estilo y los contenidos de formación. Insisto, París es la universidad de doctores, ¿no? Así se conoce, y entonces en la ortodoxia hay, evidentemente, hay escolástica atomista y escolástica nominalista también, ¿no? Ignacio ahí se forma, y es ahí también, como muchos de ustedes saben, donde él va consolidando un grupo de personas muy cercanas, de amistades, ¿no? Que vienen algunos de España, otros de la Saboya, otros de Portugal, otro de Portugal, y se crea un grupo de amigos muy fuerte, los famosos amigos en el Señor, ¿no? Que hacen una comunidad de amigos, aunque no vivan en el mismo lugar, ¿sí? Y ese grupo de amigos será el núcleo de lo que después será la futura Compañía de Jesús. Aquí no hay Compañía de Jesús, ni se imaginan que va a haber Compañía de Jesús, simplemente es una comunidad de amigos donde hacen unos votos, unas promesas de ir juntos a Jerusalén, a ver si ahora sí se pueden quedar a la pobreza, y si no es así, pues irse a poner a disposición del Papa de Roma. Muy bien. Entonces, este es el primer grupo de estos votos que ellos hacen ahí en un barrio norte de París, en Montmartre, en 1534, ¿no? Ignacio Javier, Fabro Laínez, Bobadilla, Rodríguez portugués, Alfonso Salmerón, todos españoles, salvo Rodríguez, que es portugués, y Pedro Fabro, que es saboyano. Muy bien. Entonces, se consolida primero este grupo y después tratan de irse juntos a Jerusalén, lo cual no logran, se quedan de ver en Venecia y se dan de plazo un año para ver si lo logran, y ellos mismos habían dicho, si no pasa esto, entonces nos vamos a ir todos a poner a las órdenes del Papa, porque es el Papa el que mejor visión tiene de dónde se puede hacer, dar una ayuda mejor a las ánimas en la cristiandad. Es lo que sucede porque no se pueden embarcar hacia Jerusalén, y es donde ellos llegan a Roma en 1537, y antes de que el Papa empiece a dispersarlos para dar servicios, ellos deliberan en el año 39 qué quieren ser, ¿no? Esa comunidad que se había consolidado espiritualmente y de amistad en París en las épocas de los estudios, ellos dicen que quieren ser, en 1539, deliberan durante cerca de 2-3 meses qué proyecto quieren, y es ahí cuando deciden ser una orden religiosa, y a pesar de que en ese momento sabían que era muy difícil que les aprobaran una orden religiosa, pero todos lo vieron así, y lo ven con trabajo de oración, de distinguir sus espíritus, discernimiento, y finalmente presentan su proyecto ese mismo año del 39, en septiembre, al Papa, que después de un año, en septiembre del 40, les aprueba la Compañía de Jesús. Bueno, entonces, pero fíjense todo lo que pasa. En realidad, el grupo de estos señores se conocen también en un ambiente universitario. Todos son egresados de la Universidad de París, más otros 3 que se habían agregado, ¿no? Ya desde antes de llegar a Roma. Entonces, el primer grupo es un grupo de 10. ¿Sí? Estos son los primeros 10 que consolidan el grupo de la Compañía de Jesús, el fundado. Para este momento ya hay otros cercanos y que ya viven con ellos, pero este es el grupo de fundadores, por decirlo de alguna manera: Ignacio Javier, Fabro Laínez, Rodríguez, Bobadilla, Salmerón, que estos son los que hicieron los votos en París, y se agregaron estos 3, castellanizado el apellido, Jayo, Broet y Coduri, ¿no? J. Broet y Codure, ¿no? Es en francés. Bueno, entonces, este es el grupo que se establece como el primer grupo de la Compañía de Jesús. Me quiero citar una frase interesante de las constituciones aquí. En las constituciones, en el número 304, este grupo, después le piden ellos a Ignacio y a Coduri que redacten las constituciones. Coduri muere a menos de un año, bueno, entonces prácticamente cae la responsabilidad de Ignacio, y después en quien sería su secretario desde 1547, que es el padre Polanco. Pero esta frase se me hace muy interesante. Nuestra vocación, dice Ignacio, es para discurrir y hacer vida en cualquier parte del mundo donde se espera más servicio de Dios, y otra vez vuelve a aparecer y ayuda de las almas. Lo interesante es que cuando se empieza a ver esto, todavía no está en mente el ministerio educativo de los jesuitas propiamente como lo conocemos, pero al muy poco tiempo, ese discurrir y hacer vida, se dan cuenta que
parte del servicio de ocio y de ayuda a las ánimas es el Ministerio Educativo de la compañía. Se va a concretar en colegios y universidades, ¿no? Evidentemente aquí pongo una imagen maravillosa de la biblioteca del Colegio Clementino de Praga, ¿no? Donde fue una de las partes donde se trata de consolidar este ministerio educativo para mejor ayudar a las ánimas. Entonces, aquí, como ustedes saben, acabo de decir, al principio no estaba pensado este ministerio educativo, pero muy pronto se empieza a establecer algunos proyectos, digamos, formativos. Entre 1541 y 1543, esta foto de acá, en Goa, en la India, ¿no? En un seminario que en realidad no era que se enseñara ahí gramática, sino que había unos padres seculares que habían organizado y fundado una casa de formación para habitantes de Goa para ver si de ahí podía salir alguna vocación al sacerdocio. Era como un internado de catequesis, de doctrina. Cuando llega Javier en 1541, San Francisco Javier a Goa, uno de estos padres le dice, a ver, háganse cargo ustedes. San Francisco Javier le escribe a Ignacio a Roma y pues, no para consultarle, Javier le dice, me voy a hacer cargo de esto. ¿Ok? Me voy a hacer cargo de esto y hacia 1543 ya hay un jesuita a cargo de este seminario de Goa, ¿no? También está esta foto de la derecha, ¿no? Hacia 1544, el duque de Gandía le escribe a Ignacio. El duque de Gandía había tenido una charla por dos jesuitas que habían pasado por ahí, entre ellos uno el padre Araoz, y queda como muy contento y muy bien impresionado de esta charla con estos jesuitas, y entonces le escribe a Ignacio Loyola, el duque de Gandía, virrey de Cataluña, y le dice, oiga, yo quiero que ustedes tengan aquí una casa, un colegio, y yo lo fundo, y lo quiero para los hijos de mis súbditos moriscos, ¿no? Y pues el duque de Gandía, su nombre era Francisco de Borja, ¿no? Y entonces Ignacio responde en el 45 que muy bien, que si se aprueba perfecto, y empieza a funcionar este colegio para gente externa y también de formación para los jesuitas que se empezaban a formar. La gente quería ver, si estos jesuitas se forman así, pues queremos que haya este tipo de formación a otros, ¿no? Y en 1547 se da el rango de universidad a Gandía, ¿no? Prácticamente podríamos decir que el primer universidad que los jesuitas tienen a su cargo como tal, con ese estatus, es Gandía. Posteriormente se funda este colegio de acá, de abajo a la izquierda, para externos, prácticamente para externos en 1548, con la solicitud de las autoridades de Messina. Messina queda en la isla de Sicilia, ¿no? Y entonces se funda, este es un grabado posterior, evidentemente no es de la época, se funda este colegio de Messina en 1548, ¿no? Para que los jesuitas sean profesores para alumnos externos totalmente, ¿no? Todos los alumnos externos. Con el tiempo habrá problemas con Messina, pero bueno. Y finalmente empieza a haber una demanda de solicitudes de colegios. Ignacio dice, tiene la visión de decir, a ver, como decir así, organicémonos, ¿no? Y entonces vamos a tratar de establecer un colegio que sea modelo para los demás. De hecho, en Messina, él manda una troupe, un grupo de élite o de élite, ¿no? Manda aquí a un grupo de 10 jesuitas, que nunca había mandado a número tal de jesuitas a un lado, San Ignacio. Otros le reclaman por qué mandó tantos a esa isla de Sicilia, a Messina, habiendo no tantos efectivos en otro lado, pero Ignacio le apuesta mucho al Colegio de Messina, y entonces dice, ahí entre ellos va un padre Jerónimo Nadal, va Pedro Canicio, ¿no? Es un grupo, digamos, de gente muy bien formada. Y aquí este padre Nadal, que es el que ejerce como rector de este proyecto, de este colegio, empieza a redactar una serie de normas y constituciones para el Colegio de Messina, ¿no? Esto va a ser muy interesante y lo vamos a retomar después. Pero Ignacio quiere un lugar como que sea modelo y en el que pueda concentrar sus mejores catedráticos y que pueda venir gente de todos lados y sea
un paradigma para los colegios que se vayan fundando. Y entonces se establece en Roma el Colegio Romano, aquí abajo a mi derecha, ¿no? El Colegio Romano en 1551, ¿no? Con fondos del Duque de Gandía, que para ese momento ya había enviudado y había ingresado a la Compañía de Jesús, Francisco de Borja, y desde hace algunos años ya había ingresado, y se funda el Colegio Romano, donde se empiezan a dar algunas cátedras de cursos mayores en 1553. Entonces, bueno, más o menos de estos colegios. Sobre la educación quisiera compartir una carta que el mismo Ignacio, en junio de 1552, envía al padre Mercuriano. El padre Mercuriano con el tiempo llegará a ser general, superior general de la Compañía de Jesús, ¿no? Y en esa carta al padre Mercurián da instrucciones sobre la naturaleza, los objetivos y el método de un colegio jesuita. Ignacio escribe que los estudiantes tenían que formarse en todos aspectos de sus personas, en lugar de solamente instruidos, sino en todos los aspectos de su persona, en lugar de solamente instruidos. E Ignacio menciona que los estudiantes deben observar el decoro en las palabras y en las acciones y permitir que ellos mismos se formen, en el buen comportamiento y en virtudes interiores y exteriores. Este es el deseo de Ignacio para esta formación en esta carta al padre Mercuriano y que se concreta un poco ya en las normas de la compañía, en las constituciones de la orden, ¿no? Que voy a citar una partecita solamente de la cuarta parte de las constituciones de la Compañía de Jesús. En esta cuarta parte se determinó que la formación académica en los colegios y universidades que tuviera la compañía tendría como finalidad, nuevamente, ayudar a más conocer y servir a Dios nuestro Señor y ayudar a los prójimos. Para encaminarse a ese propósito, no bastaba, decía las constituciones, con ser un buen ejemplo de vida para los otros, sino que además, dicen las constituciones, era necesario a quien se encargaba y a quien iba a formar y en todos procurar el edificio de las letras y el modo de usar de ellas. Muy bien. Ahora, ¿y cómo se empezó a estructurar los estudios en la compañía? ¿Qué se estudiaba en un colegio o universidad de la compañía? Bueno, aquí traté de resumir, con el tiempo ya fallecido Ignacio fallece en 1556, empieza cuando Ignacio muere, hay cerca de 1000 jesuitas ya en la compañía alrededor del mundo, y entonces se establece unos métodos, se mandan cartas, se van comunicando entre ellos, las experiencias en un lado, en otro. Está el método de París, que yo les había dicho que Ignacio había quedado y sus compañeros muy reconocidos, reconocían mucho lo que París les había dado como estudios y como método. Y entonces se va generando una especie de programa de estudios para todos los colegios de la compañía. Y ese programa se llamó, que se va redactando, hay comisiones, se hace una comisión, lo quitan, lo prueban, lo mandan a una provincia, lo mandan a otra, les funcionó, no les funcionó, que sí, que no, en fin, se hacen borradores hasta que se determina en 1599, ya en el generalato del padre Acquaviva, este documento que se llamó Ratio Aquae Institutio Studiorum Societatis Jesu, que se abrevia como la Ratio Studiorum o el Ratio Studiorum, dirán algunos latinistas exigentes, ¿no? El programa de los estudios, ¿sí? Y en este programa de los estudios, ¿qué se estudia? Hay unas cátedras menores o estudios menores que les llamaban, que son las humanidades. Las humanidades, los estudios, las letras de humanidad, no. Los estudios de la letra de humanidad, en el fondo yo lo puse aquí abajo porque son la base para después entrar a los estudios superiores propiamente. Sin esta base era prácticamente, no se podía acceder a estas cátedras mayores. En estos estudios de humanidades se aprendía esta lengua en la que el ser humano había logrado esta elocuencia y belleza, y era la lengua de la universidad, que era el latín, se veía la gramática latina, ¿no? Y al mismo tiempo se veía la expresión, la elocuencia y la persuasión fundamentales para el desarrollo del ser humano
con otros, ¿no? Esto viene desde Sócrates, ¿no? Desde épocas de, no Sócrates y Sócrates, desde las épocas de Aristóteles, para el ciudadano, para la polis, cómo se desarrolla el ser humano en la polis, ¿no? Y entonces vienen estos estudios de retórica. Aquí dice lógica, esto entró después acá arriba, y la compañía también metió, aparte de gramática y retórica, la poesía. Estudios fundamentales para, como siempre insisto, para el bien hablar, para el bien pensar, para el bien comunicar, para el bien transmitir. Sin esto no puede haber ciudadanía. Lo pensaba y Sócrates desde las épocas de Aristóteles, estas humanidades que potenciaban en el bien hablar, en el bien pensar, estructurar la mente para adentrarse a estudios de más abstracción, que eran los estudios de la filosofía, las artes, como se llamaban, ¿no? Por las famosas artes liberales. Y entonces, en los estudios de filosofía que se dividían en 3 años, donde se veía la lógica, ahora sí, ¿no? El bien estructurar las argumentaciones con las súmulas y demás. La física, que se dividía en 2, física particular y física general, y la metafísica. La física era prácticamente, la física particular o física o filosofía natural era la ciencia. Los cursos empezaban con la comprensión de los sistemas planetarios, con la comprensión del origen de la vida, del ser humano. Claro que había puntos de vista muy diferentes, ¿no? En algunos científicos y demás, se estudiaban los fenómenos naturales, los elementos, se estudiaba en los mundos vegetales, se estudiaba la anatomía, ¿no? Esto entraba en los cursos de filosofía de las artes, ¿sí? Y después venía la metafísica. Y finalmente esta preparación la coronaba toda la formación del gran estudio superior, ellos decían la reina de la teología, ¿no? En donde se había estipulado en la compañía, bueno, que se viera la teología, sobre todo de la ortodoxia, ¿no? A Santo Tomás de Aquino y las sentencias de Pedro Lombardo. Bueno, esto como contenidos. Y como método pedagógico, esta Ratio Studiorum tenía una, aquí nomás enlisto brevemente para ya no entretenerme mucho en estas cuestiones, pero que son muy importantes la cuestión del método. ¿Qué era el método? O sea, ¿cómo va a enseñar usted retórica, profesor jesuita, en un colegio de la compañía, en una universidad? ¿Cómo va a enseñar usted la clase de prima de teología? Pues había unas cosas en la ratio que decía, tiene que haber una prelección del lector, del profesor, perdón, el profesor primero preparaba su materia, después leía el curso, lo leía, después hacía una síntesis a sus alumnos, después daba ejemplos y comprendía, y ahora le tocaba al alumno repetir lo visto. El alumno repetía y al mismo tiempo repetía en grupo. Lo que hacían en repetir en grupo era que ahí podían corregir. A partir de algo que retenía, era un núcleo donde empezaba a engarzar más conocimientos, se reforzaba con la repetición en grupo, se aclaraban las dudas, y entonces de lo retentivo se pasaba a la comprensión intelectual, ¿no? También se les pedía composiciones, ¿no? Para que ellos ya sacaran lo que habían eh, comprendido, y después esto había disputas, concertaciones, ¿no? No solamente de uno contra otro, eran equipos, era un grupo contra otro, lo pongo entre comillas, ¿no? Entre argumentaciones. Había declamaciones, había academias, grupos de estudio, y la ratio también ponía unas reglas para profesores y el rector, en donde se trataba de conjugar todo un método. Yo aquí pongo la ejercitación de la memoria con insistencia de repasos, la comprensión y la estructuración de conceptos e ideas, el estudio de las humanidades, el desarrollo de expresión persuasiva y elocuente, constituían un sólido cimiento formativo para el aprendizaje de los estudios superiores. Si a lo anterior se suma las constantes prácticas espirituales y de caridad de los estudiantes, en torno a los colegios había una serie de actividades, no curriculares, extracurriculares, pero que eran parte de una formación, hacían, digamos, ministerios caritativos, había Eucaristía, oraciones, había actos teatrales, había apuestas musicales, en fechas litúrgicas. Bueno, todo esto se apreciaba una formación que integraba el desarrollo de capacidades académicas, afectivas, espirituales y apostólicas para cultivar letras y virtudes, ¿no? Y la ratio también tiene un aspecto muy interesante, comunitario, diría yo, donde constantemente insiste en relación de comunicación, en cercanía,
de rector con profesores, de profesores con alumnos y de todos. La ratio dice, mire por los estudios de los ricos como por los de los pobres y procure especialmente el adelanto de cada uno de sus escolares. La caridad prudente exige que los nuestros se acomoden a aquellos con quienes tratan, a sus alumnos. Muy bien. Y bueno, este gran proyecto, ¿no? En el campo educativo y también en el campo misionero, que aquí me voy a centrar ahorita nada más en lo educativo por la cuestión del tema que vamos a ver en la Universidad de Mérida. Es el que trata de instaurarse también en México. Los jesuitas, desde 1539 hubo personajes como el licenciado Juan de Arteaga y Avendaño, que es el que había conocido Ignacio en Alcalá, que había sido preconizado para el obispado de Chiapas, que pidió jesuitas. Hubo varias solicitudes. Aquí hay una carta de Ignacio en 1549, cuando llegan los jesuitas a Brasil. Ignacio le escribe a dos padres en España y dice, aquí está, al México envíen, aquí está abajo, si le parece, con Z, aquí lo estoy poniendo tal cual, haciendo que sean pedidos o sin serlo. El mismo Tatabasco pide también que lleguen jesuitas y en 1566 Felipe II escribe, ya después de varios años de estar en la corona, Felipe II escribe para que a los superiores jesuitas para que manden jesuitas a sus territorios de ultramar, ¿no? Los jesuitas primero llegan a América, terrenos de la, colonia, de la corona portuguesa, a Brasil, en 1549, y acá hay unas expediciones, primero a Florida, que fracasan, después al Perú, que ahí sí se consolida en 1567, y una a México en 1572. El 9 de septiembre de 1572 llegan a San Juan de Ulúa el primer grupo de 15 jesuitas y empiezan a distribuir poco a poco algunas actividades. En 1573 fundan un convictorio, un internado, y en finales de 1572 se funda el Colegio Máximo Mexicano. Este es un mapa, un plano de la Ciudad de México de 1750, en donde aquí se ve lo que era, déjenme ubicar, aquí está aquí está la catedral, y este era el lugar jesuítico. Aquí estaba San Pedro San Pablo, el colegio de San Pedro San Pablo, el colegio de San Gregorio, todo esto era San Ildefonso, lo que hoy conocemos como Colegio San Ildefonso. Acá estaba el Colegio de San Andrés, que en realidad en San Andrés empezó como un noviciado, se frustró y después nunca hubo clases, ¿no? Y la R, aquí abajo, la famosa Casa Profesa. Pero esto evidentemente no pasa en el siglo XVI. En el siglo XVI se les regalan estos terrenitos donde no había nada, ¿no? Prácticamente nada, y ahí establecen el Colegio Máximo Mexicano, ¿no? Este Colegio Máximo Mexicano de San Pedro, que después agarró la advocación de San Pedro y San Pablo, pero su nombre original era Colegio Máximo Mexicano, fundado a finales de 1572 y dotado por Alonso de Villaseca en 1576. Después se funda este colegio en Pátzcuaro en 1573, ¿no? Colegio de San Ignacio y Santa Catalina Mártir. Otra fundación, después Oaxaca, 1576-77, después Puebla, uno de los colegios en Puebla. En Puebla llegó a haber 5, 2 colegios propiamente de estudios y 3 convictorios internados, pero aquí se funda el de Puebla. Después en Morelia, Valladolid en 1589, Zacatecas 1591, Guadalajara 1591 y Mérida, ¿no? Mérida, en 1604, el gobernador Carlos de Luna y Arellano, el Cabildo Secular de Mérida y el obispo Diego Vázquez de Mercado, nada más encontré esta imagen de Diego Vázquez de Mercado, no sé si efectivamente corresponde al personaje, ¿no? Aquí tiene cara como yo tuve la culpa, don Diego Vázquez de Mercado, ¿verdad? Está como arrepentido de algo, pero bueno. Solicitan al provincial Ildefonso de Castro la presencia de jesuitas en Mérida y ofrecen alguna renta para su manutención. Esto es 1604. En 1605, 2 padres, Pedro Díaz y Martín García. Subrayo Martín García porque Alegre en su historia y después el padre de Corme y después Medio Mundo dicen que fue un padre Diego Calderón. Y yo ubico que Diego Calderón, aquí está el catálogo de ese año, de 1606, estaba en la Casa Profesa, no sé, pues a menos que tuviera la bivocación de estar en Mérida y en la Casa Profesa, pero los catálogos ubican que quien llegó ahí fue el padre Martín García y el
el hermano Pedro Íñiguez. Llegan en 1605 y se están ahí hasta 1607, no se logra consolidar la fundación. En los catálogos, en el catálogo de 1606, en lugar de poner Mérida, ponen Misión de Campeche, ¿no? Y aquí están los padres, Pedro Díaz, Martín García y el hermano Pedro Íñiguez. Esto quiere decir Íñiguez, ¿no? Y vemos que en 1607, el padre Pedro Calderón, que todo el mundo dice que está en Mérida, pues sigue estando en la Profesa, en fin, ¿no? Y lo mismo en el catálogo de 1607, siguen los mismos tres en Mérida, Pedro Díaz, Martín García y el hermano Pedro Íñiguez. Muy bien. En 1607 se retiran de ahí porque no se ha consolidado la fundación, y en 1609 el capitán Martín de Palomar ofrece una cantidad de dinero y unas casas para que venga la compañía, y Felipe III, ¿no? Otorga cédula de fundación de una casa jesuita el 16 de julio de 1611. En 1613, el padre Acquaviva, la Congregación Provincial de Jesús en México, le pide a Acquaviva que apruebe la fundación. Acquaviva fallece. El siguiente general, Muzio Vitelleschi, en 1616, aprueba. Y en 1618, el 10 de mayo, el padre Tomás Domínguez, autorizado por el provincial Nicolás de Arnaya, toma oficialmente posesión de las casas jesuitas en Mérida, ¿no? Este dibujo que lo ha hecho nuestro expositor ahorita, Rafael Patrón, ¿no? Que trata de ubicar cómo estaba construido el colegio, ¿no? Y la iglesia, ¿no? De Jesús, ¿sí? Y cierro esta partecita mía solamente con una cosa que dice la Carta Annua de 1618 sobre Mérida. Dice, el colegio de Mérida se dio principio el año pasado, no 1617, lo que pasa es que esta carta se está escribiendo en 1619, el año pasado es 1618, ¿no? De que avisé a vuestra paternidad, dice el provincial, le dice al general Vitelleschi, y de lo bien que toda aquella tierra había recibido a los padres que fueron a fundar y hicieron su asiento en la ciudad de Mérida, cabeza de Campeche, provincia grande, y de mucha gente asisten aquí el gobernador y obispo, y lo mejor y más granado de todo el reino, ¿no? Y como en el plantel nuevo todo ha sido agradable, todo fervor, todo bonito y muy gran cosecha de confesiones generales, de amistades hechas, de amancebamientos largos remediados y otros muchos vicios públicos, decía, y escandalosos que por medio de los nuestros se han enmendado, como hace ahora el padre José Suárez y el padre Dingle, el padre Eugenio y el padre Bernardo Murcio, ¿no? Dice, abrióse el estudio y dióse principio, dice la Carta Annua, a las lecciones de gramática, que acudió luego no solo la juventud de esta ciudad, pero aún la de todo el reino, y los que antes con la vida ociosa y en tierra caliente vivían con tanta licencia y libertad que se persuadían mucho no habían de aplicarse a las letras. Ahora no solo estudian estos vagos, por decirlo así, con cuidado, pero aún proceden con tanto ejemplo y virtud que admira a todos, ¿no? Esos son los inicios. Le cedo la palabra al doctor Rafael Patrón y después retomo. Quito ahorita mi compartir. Muchas gracias Arturo, por esta primera parte. Escuchamos, queridísimo Rafael. Abre si quieres tu micrófono para que tomes la palabra. Sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias también ahí a Eugenio y a Arturo por permitirme estar en esta plática. Me voy rápido por el tiempo que tenemos. Voy a compartir, a ver si me permiten, una pantalla. A ver, un momentito, por favor. Sí, es sobre la Universidad de Mérida, vamos a hablar. Entonces, ¿qué era una universidad en la Edad Media? Y es que el término de universidad era utilizado por juristas medievales para todo tipo de colectivos. Entonces existían, por ejemplo, universidades de mercaderes, pero también habían los universitas magistrorum, studiorum, que eran gremios de estudiantes y maestros y que contaron con los permisos de un rey, del príncipe y por lo general del papa. Ellos tenían la exclusividad
para otorgar los grados de bachiller, licenciado, maestro, doctor. ¿Y qué era lo que por qué querían lo del Papa? El Papa siempre estuvo apoyando a las universidades y viceversa, porque él les permitía que los estudios fueran válidos a través de toda la Europa cristiana, a través de lo que se conoce a la licencia ubiques docente. Esto en 1300, o sea que empiezan, esos son mapas de las universidades, y se tienen, por ejemplo, las primeras, Bolonia, Padua, París, Montpellier, Oxford y Cambridge, y en España, Salamanca. Hacia 1500, que es cuando se hace, ya se empieza a pasar los europeos hacia la América, se tenía más o menos como 65 universidades. Para que vean ustedes la importancia geográfica en ese momento, en lo que es América del Norte, 1700, solo había 4 lugares donde se podían obtener grados. Uno era Harvard o Cambridge, el otro William y Mary, el otro México y Mérida. No se le llamaba a Cambridge, por ejemplo, universidad, porque las únicas universidades que permitía el rey de Inglaterra en ese entonces era precisamente Oxford y Cambridge en Inglaterra, y eran el chancellor, el canciller, era un obispo anglicano y Harvard era puritano. Entonces él no realmente había ahí un problema, pero los toleraron y empezaron a dar grados. ¿Cuáles eran las facultades de que estaban, cómo estaban organizadas? Como decía anteriormente, Arturo, todo se empezaba, si se ve hacia abajo, con la gramática, la retórica, las humanidades, y de ahí un grado ya terminal era el de bachiller. En general había 5 facultades con 5 colores ahí representados, que era el de artes, filosofía, teología, medicina, derecho canónico y derecho civil. Esas son las facultades que vienen desde la Edad Media, y todavía en la Edad Moderna tenemos esas facultades. Aquí, por ejemplo, tenemos ejemplos de títulos de Mérida en 1746, que es un bachiller en teología, de Harvard también teología en 1773, de un canonista en México en 1779, y de ahí del colegio de Mary en Estados Unidos, también es de Benjamin Franklin. ¿Cómo se da la fundación en Yucatán? En Yucatán, primero hay una persona clave que fue Pedro Sánchez Aguilar, y que le solicita el permiso rey para fundar el Estudio General en Mérida. Esto es muy importante porque él había sido, era de Valladolid, Yucatán, y él se daba cuenta de los estudios, y al no haber estudios se va a México y se gradúa allá en la Universidad de México, pero se queda en el Colegio San Ildefonso con los jesuitas, y él le dice al obispo, vamos a traer a los jesuitas. Entonces ahí es donde empiezan las peticiones que les comentó Arturo, y arriban en 1665 los jesuitas. Para fundar no se logra la fundación, se requerían recursos. Entonces, y es hasta que, como comentaba Arturo, sale un benefactor que se llama el capitán Martín de Palomar. Ya con ese dinero, en 1611, el rey otorga su licencia para fundar el Colegio de Mérida, el cual tarda por la falta de gente en fundarse hasta 1618. Y después, en 1624, se otorgan los permisos por el rey y el papa para que sobre su establecimiento se funde la Universidad de Mérida. Entonces, me voy por el tiempo, voy a saltar rápidamente a lo que es un título universitario a ver si de la Universidad de Mérida. Esto es para que vean, ese es el tiempo, todavía Galileo no había ni empezado, o sea, iba a ser procesado en 1673,
Entonces, para que vean un poco los tiempos, ¿no? Entonces, dice el título: por medio de este instrumento público, sea patente y conocido a todos, que en el día 23º del mes de enero, en el año de 1627, se presentó ante mí, notario público abajo firmante, el bachillerando Francisco Villalobos Cárdenas de Valencia, de esta diócesis, nacido en la villa de Valladolid de esta provincia yucatanense, dedicado a los estudios de las artes liberales, deseando que después de los cursos se le promueva el grado de bachiller bajo la autoridad del padre Juan de Sangüesa y la de los demás profesores de las artes liberales. Hecha primero la petición a nuestro dignísimo y reverendísimo señor y maestro Fray Gonzalo de Salazar por el propio candidato, y según la costumbre de esta y otras universidades, ante muchos nobles que daban lustre a esta ceremonia, recibió y aceptó de manos del dicho ilustrísimo señor, que lucía revestido con las insignias doctorales, el antedicho grado de bachiller en la Facultad de Artes Liberales, y da nota que estuvo allí el gobernador y capitán general. Este es el primer canciller que tuvo la universidad, de hecho el único, y él fue el que graduó los primeros 16 estudiantes, como ahora sabemos, en 1627. Un poco para irnos a esa época, aquí tenemos, por ejemplo, a algunos de los egresados. Ese es el doctor Faustino Brunet y Camacho. Él tuvo su maestría, doctorado, maestría en filosofía, doctor en teología, ahí por parte de la universidad. Y él fue benefactor con el primer hospicio. Si ustedes han ido al asilo Brunet Celarain, no solo se llama Celarain, sino ahí en la entrada dice asilo Brunet Celarain. Y es que el dinero de ese primer asilo se juntó con el del doctor Celarain, otro antiguo universitario, para fundar ese asilo. Ahora, ¿cuál es su vestimenta? Ustedes pueden ver, por un lado, sobre los hombros, cómo luce una museta blanca y también otras, abajo otra azul. El blanco es la teología y el azul es las artes. Si ven el birrete sobre la mesa, tiene unos flecos ahí azules y blancos y una borla hacia arriba estilizada. Y hacia atrás se ven los libros y la pluma, o sea, está mostrando su faceta académica. Aquí, por ejemplo, este es un desfile que hubo en la Ciudad de México cuando se conmemoraron los 10 años. Y ahí vemos al doctor Francisco Barnés del lado izquierdo, exrectores, a Ramón de la Fuente y Jorge Soberón, con ese tipo de vestimenta, y ellos utilizando los que son médicos el amarillo, como les comentaba, que eran los colores que se utilizaban. Aquí vemos a alguien que conoce muy bien Arturo, el doctor Miguel León Portilla, recibiendo doctorado honoris causa en la por la Universidad Complutense de Madrid. También hay una antigua vestimenta que se utilizaba y se utilizó 140 años en Mérida, por lo menos, que era que los estudiantes iban con tipo de manto o manteo. Entonces, rápidamente, los maestros han ido estudiando. Ahorita solo voy a destacar a uno que es muy conocido y de los cuales pues también Arturo puede hablar un poco más. Es Francisco Javier Alegre. Él fue el primer catedrático universitario de Derecho en Yucatán. Antes no había clases de Derecho. Él, de acuerdo a la historiadora, la doctora Alicia Mayer, que fue directora del Instituto de Investigaciones Históricas y miembro de la Academia de Historia y todo, ella dice que destacó por su gran erudición en antigüedad clásica, filosofía escolástica y moderna, y además en ciencias. Conoció con profundidad el griego, el latín, el italiano, el francés, el náhuatl y el inglés. Guió la Academia de Humanidades y Bellas Artes en San Ildefonso de México y escribió diversas obras como La historia de la provincia de la Compañía de Jesús en la Nueva España, El arte poética de Boileau y otros trabajos de retórica, geometría, poesía
y sermones. El edificio ya se los mostró ahorita Arturo, y voy a pasar nada más para cerrar por los tiempos de esta plática. Ese es un sello que todavía sobrevive allí de la compañía en lo que quedan de los edificios. Cedo la palabra ahí otra vez al moderador. Eugenio. Sí, muchas gracias, Rafael, por pues, darnos esta visión de la importancia de esta universidad como una de las pocas universidades en Norteamérica, pues que tuvieron la facultad de poder otorgar títulos. Pues continuamos con Arturo Reynoso, que nos hablará bueno, un poco de lo que siguió a la fundación de esta universidad, la expulsión y el regreso de los jesuitas a América y específicamente a Mérida. Muy bien. Tratando de ubicar también esta importancia que Rafael nos ha dicho sobre esta universidad, ¿no? O sea, en realidad era la única universidad de la compañía en la Nueva España que otorgaba estos grados, ¿no? Pelearon Guadalajara, el Colegio de Guadalajara peleó también esto, ¿no? Colegio de Santo Tomás de la compañía, pero no se lo concedieron. Incluso hay un proyecto de universidad planteado por Clavijero, pero no se logra, sino ya hasta después de la expulsión de los jesuitas. Voy a seguir compartiendo la pantalla donde me quedé, ¿sí? Déjenme ver. Bueno, me quedé en esta, vino de intervención de Rafael, ¿no? Y muy bien, quisiera rescatar también alguna cosa de las cartas anuas, de estos registros que van ubicando qué está pasando en el Colegio Universidad de Mérida, ¿no? Y en esta de 1647 dice, pues fuera de los progresos en que se adelanta cada día la juventud de aquella república en los estudios de gramática, filosofía y teología que se les enseña, dice en lo espiritual principalmente y en lo político, reconoce sus adelantamientos a la compañía con las limosnas que nos dan liberalísimamente para el sustento de los nuestros, suficientes al ordinario gasto de la casa, que nos sigue haciendo mucha falta, ¿no? Entonces, esto era lo que pasaba en 1654, ¿no? Y una parte también de la carta de 1654, la anterior fue de 1647, dice que bueno, que se enseñan los sujetos que hay en la universidad, 4 sacerdotes, el rector, 2 hermanos, ¿no? En cuyas lecturas se ocupan 3 sacerdotes y uno de los 2 hermanos en la enseñanza de los niños de la escuela. También había enseñanza de niños de escuela. Danse los grados, como nos decía el doctor Patrón, de bachiller, maestro y doctores en nuestra casa con grande aprecio y estimación de toda la ciudad, ¿no? Y este año se dio el grado de doctor, dice, al deán de la catedral. Muy bien. Y luego hay otro colegio que es donde está ahora la sede de la universidad, entiendo, ¿no? En 1711 se funda un colegio seminario, un internado, del apóstol San Pedro, ¿no? Este texto que el doctor Rafael Patrón ha trabajado, esta licencia de fundación, ¿no? Que él tiene un escrito muy, muy interesante sobre, él hace la transcripción de este texto, ¿no? Pero es interesante, este colegio seminario que quedaba enfrente, bueno, donde hoy está la universidad, se funda en 1711, después comentando con Rafael, yo decía, oye, pero mira, el colegio no figura en el catálogo, o sea, 2 años después ya no figura en los catálogos, había problemas de las pestes, como hubo una terrible peste también a mediados del siglo XVII, en donde incluso el rector fallece y 4 miembros de la comunidad, ¿no? En 1737 este colegio seminario, este internado figura en el catálogo de la provincia y en los catálogos del 48, 51, 55 tampoco figura el colegio seminario, se restablece al parecer. Esto lo ha investigado mucho Rafael, ¿no? En 1755 finales y hasta en un catálogo aparece nuevamente hasta 1758, ¿no? Esto ustedes si lo conocen, este es el colegio, después te cargaron la esquina, ¿no?
del colegio, y para hacer la entrada del edificio aquí, ¿no? Y se construyó este piso. Esta es la actual construcción que ustedes, los que están en Mérida, conocen muy bien. Muy bien. Sobre Francisco Javier Alegre, ¿no? Sobre esta cátedra de cánones. En el libro de consultas de los jesuitas del 3 de mayo del 61 se dice, ocasionalmente se trató que se había de poner en Mérida para leer la cátedra de cánones de que se habló arriba en la consulta del 23 de abril. Dice, y aquí no se designó Alegre, se designó en los consultores a Thomas Butler, al padre Thomas Butler, que era irlandés, ¿no? Pero Thomas Butler nunca va, se queda en Cuba, él estaba en Cuba. Al parecer va Francisco Javier Alegre, le toca un poco el tiempo. Rafael cita una carta del obispo en donde le pide al provincial que no saque a Alegre todavía, pero al final de cuentas lo sacan a finales de 1763 y mandan al padre Agustín Pablo de Castro a dar la cátedra de cánones. Muy bien. Y bueno, ya nos acercamos, voy a resumir un poco, a la provincia mexicana en el año de 1767, cuando es la expulsión famosa de los jesuitas, y aquí ustedes pueden ver cómo estaban repartidos los jesuitas en aquella época. Todos estos puntitos que ustedes ven en donde había colegios de cursos mayores, los rojitos, de cursos menores, que eran la gramática y las humanidades, así azulitos, y la formación de jesuitas con amarillo, y las manchitas son las zonas de misiones, ¿no? Entonces, esto es el estado de la provincia, que hasta Mérida, había también donde se llegaron a otorgar grados en Guatemala, La Habana, Puerto del Príncipe, que es Camagüey, en fin, todo esto era lo que la distribución de los jesuitas en el siglo XVIII, en el momento de la expulsión, ¿no? Que viene de una expulsión. ¿Por qué expulsan a los jesuitas? Generalmente siempre la persona les intriga, ¿y por qué expulsaron a los jesuitas? Yo aquí hago una síntesis, es el tema de otra conferencia, pero aquí hago una síntesis. Las causas de esta enconada animadversión de las monarquías contra la compañía se remitían a la lucha entablada por las coronas y sus cortes, motivadas por un fuerte sentimiento regalista y absolutista contra el principio de autoridad de la Iglesia y sus dignatarios. Para los regalistas del siglo de las luces, la compañía representaba una influyente corporación religiosa con gran incidencia en la vida educativa, social, política y espiritual en sus estados, y cuya lealtad a sus superiores en Roma, el padre general y sobre todo el pontífice, representaba una amenaza para la consolidación del poder totalmente y absoluto de los monarcas, ¿no? Y finalmente, bueno, se expulsan los jesuitas de la provincia novohispana van a parar hasta la ciudad de Bolonia, ¿no? Ahí se establecen, ahí les toca también la supresión de la orden, ¿no? Aquí deja de existir la compañía, ¿no? En 1773 por la firma del breve del Clemente XIV. Muy bien, pasan muchos sucesos en el mundo. Bueno, en Rusia, Catalina, la zarina Catalina, no permite que se publique ese edicto del Papa Clemente XIV, entonces la compañía, por decirlo así, los jesuitas, no jesuitas, siguen estando ahí, ¿no? El Papa se hace un poco de la vista gorda, ¿no? Y tampoco en Prusia, con Federico, no permite que se extinga la compañía, aunque después sí los expulsa, ¿no? Y en el mundo empieza a haber una serie de cambios muy fuertes, geopolíticos, sociopolíticos, Revolución Francesa, independencia norteamericana, una serie de acontecimientos interesantes que la compañía como cuerpo, institución, no está presente, ¿no? Precisamente todos estos cambios, y después de que el emperador Napoleón primero manda apresar a Pío VI y se muere en el camino hacia Francia Pío VI, y después manda de alguna manera un huésped, pero bueno, en el fondo estaba cautivo, Pío VII, y que con la caída de Napoleón, Pío VII puede regresar a Roma hacia febrero de 1814, y a los 4 o 5 meses restablece la Compañía de Jesús el 7 de agosto de 1814. En México, la compañía se restablece el 19 de mayo de 1816 por 4 o 5 años, porque después nos volvieron no a expulsar, pero sí a suprimir las Cortes de España, ¿no? Restablecen este saloncito, en este acto, ¿no? En el Colegio de San Ildefonso, y estos son, digamos, los padres refundadores de la provincia mexicana, que en ese momento de 1819 tienen 70 años, el padre Castañiza y el padre Pedro Cantón. 2 hombres de 70 años se lanzan a restablecer la provincia mexicana, ¿no? ¿Y cómo pasa? Bueno, ¿y cómo regresan a Mérida los jesuitas? A ver,
El siglo XIX es un siglo agitadísimo en la Nueva España, en lo poco que quedaba de la Nueva España, y después en el que conocemos ya como México independiente. Yo alguna vez siempre comento, tratado de contabilizar las veces que cambió el poder en México y fueron más de 72 hasta Porfirio Díaz. Ustedes imagínense la poca estabilidad. Los jesuitas hicieron lo que pudieron durante ese tiempo, abrían un colegito, luego se lo cerraban y luego les daban permiso otra vez de estar y luego otra vez se lo cerraban. Bueno, aquello fue realmente una cuestión muy, muy difícil y sin embargo el porfiriato empezó digamos, la compañía empezó a ver un poquito más de estabilidad durante ese periodo y el regreso de la compañía, yo pongo 4 tentativas a Mérida, ¿no? Primera tentativa, siglo XIX, en febrero de 1800 y marzo de 1873, el padre Antonio Espinosa Los Monteros, este padre que ustedes ven aquí, medio difuminado, ¿no? Después de insistencias del obispo Leandro Rodríguez de la Gala, estuvo en Mérida donde predicó algunas tandas de ejercicio, pero al parecer el provincial Artola no, pues no quiso que se quedara ahí porque parecía imposible sostener una residencia. No había medios para que el padre Espinosa Los Monteros se estableciera en 1873. La segunda tentativa es 10 años después, ¿no? Tras insistencia de yucatecos prominentes, se envía a Mérida al padre Manuel Piñán. Al mes se le envió un compañero a este famoso padre Espinosa que ustedes vieron aquí en medio, pero quién sabe por qué el padre Espinosa, dice el padre de Corma, como que fue de mala gana, se estuvo un mes y se fue, ¿no? Y dejó a Piñán solo. Entonces Piñán dijo, bueno, pues ya solo, pues voy a hacer alguna visita por la zona. Y bueno, pues Piñán aprovechó, se fue a Olbox, se fue a Cozumel, a las poblaciones, a Isla Mujeres incluso, a tratar de ver. Le mandan una carta el obispo y estos personajes importantes de Mérida al provincial Alzola y le dicen, se me hizo interesante poner algunas cosas de esta carta, dice, desde la general expulsión que se hizo de los padres de la compañía en los dominios españoles por el rey Carlos III, no ha dejado Yucatán de anhelar por el restablecimiento de la orden a que a la par de los franciscanos, dice, debe su civilización y cultura. Esto decía esa carta. Luego dicen, si los yucatecos quisieron olvidar los servicios que deben a la compañía, los ruinosos muros de San Javier, ¿no? En principio esto será San Javier, el colegio, y el actual instituto literario, que era el antiguo colegio de San Pedro, bastarían a recordarles que los primeros pasos en las ciencias y en las letras los dio Yucatán con el auxilio de los padres de la Compañía de Jesús. Eso decía esa carta firmada en 1883. Pero no se logra, no se concreta nada. 10 años después, en 1893, el obispo Crescencio Carrillo y Ancona nuevamente pide el apoyo de varios personajes y varios personajes de Yucatán al provincial para que les manden jesuitas a Mérida. Parece que incluso hasta el general había aprobado, pero no se sabe bien a bien qué pasó, que no se dio ese envío en 1893. Fue hasta el siglo XX la cuarta y definitiva tentativa, finalmente, gracias a las diligencias del arzobispo Martín Tristler, aquí me falta una T, y de acaudalados personajes, ¿no? El ahora provincial Tomás y Piña envía a Mérida al padre Hilario Retolaza como superior, al padre Víctor Herbolés y a los hermanos coadjutores José López y Manuel Pichel. Y el 30 de noviembre de ese año, estos jesuitas son recibidos, dice, con mucha benevolencia por el señor arzobispo y por las personas amigas. Se estableció el apostolado de la oración, así como asociaciones de jóvenes y congregaciones marianas de la Inmaculada y de San José, ambas para jóvenes varones, la de niños y niñas de buenas familias, no sé, llamada del Niño de Praga, la de señoritas llamadas de la Anunciata y San Luis Gonzaga. Además, se hacían algunas misiones en Campeche, ¿no? Entonces, estos son los jesuitas que restablecen, ¿no? Me faltó, no encontré la foto, ¿no? Del hermano José López, ¿no? Se toma nuevamente la Iglesia de Jesús y durante varios años donde se suspendió un poco y dejó de aparecer en los catálogos de provincia, la comunidad de Mérida fue de 1911 a 1922, donde un padre vuelve a hacer algunos apostolados y se vuelven a establecer hacia 1925, ¿no?
y hacen algunas actividades ya no educativas, sino propiamente ya más pastorales. En 1951 el padre Chávez Peón establece círculos de estudio, de apologética, de ciencia, de Biblia, hacen apostolados muy interesantes. Generalmente siempre hubo dos jesuitas, a veces dispersaban, a veces no, pero fue una labor, yo creo que de las ciudades que más ha insistido en la historia a las autoridades jesuitas de la presencia de la compañía fue Mérida, ha sido Mérida, ¿no? Y tanto desde este gran apostolado, desde la universidad, que la universidad era una plataforma donde claro que había iglesia, había predicación, había todo y todo giraba en torno al Colegio Universidad de Mérida, hasta el restablecimiento en 1903, ¿no? Y desde que los jesuitas llegaron a Mérida hace más de 400 años, pues sigue este esfuerzo por la compañía. Y quisiera cerrar con esta comunidad que hoy sigue aquella ruta desde 1605, 1600, que llegan los primeros padres, ¿no? Pedro Díaz, Manuel García y el hermano Íñiguez, ¿no? Hasta ahora el padre José Suárez, Bernardo Murcia, el padre Juan Miguel, el padre Eugenio Gómez, ¿no? Que siguen este hilo en el espíritu y en la entrega hacia la sociedad de Mérida, tan importante y tan fundamental para la Compañía de Jesús. Yo aquí termino. Muchas gracias. La verdad es que pues somos indignos sucesores de aquellos gigantes que estuvieron aquí en Mérida. Pero bueno, hacemos con cariño lo que nos ha encomendado la Compañía de Jesús. Les agradecemos muchísimo a Rafael y a Arturo. Realmente son pues un pozo de sabiduría, nos contagian esta emoción por la Compañía de Jesús, por el trabajo que ha hecho aquí. Ricardo Patrón tiene una pregunta, seguramente, no sé, se vio que como que se levantó una mano o nada más eran los aplausos, Ricardo. Eran los aplausos, gracias. Muchas gracias, Ricardo. Pues aprovechamos este aplauso, pero si alguien levanta la mano, con mucho gusto. Tenemos poquitito tiempo para unas preguntas, unas cuantas preguntas. Si quieren hacerlas, pueden levantar la mano y decir, pues, la pregunta que gusten. Eugenio, creo que Isabel Jaime está levantando mano, pero... Sí, Isabel, hola, sí. Isabel, qué gusto verte. Hola, ¿qué tal, Eugenio? A ver, yo tengo una pregunta que igual como no escuché toda la conferencia, algún dato me perdí bastante. Antes de que la compañía fuera suprimida y los jesuitas salieran de México, en todos lados donde había jesuitas, pues había parroquias o templos a cargo de la compañía. Una vez que la compañía regresa y luego que viene más adelante que el Estado es laico, que los templos son del Estado, ¿qué tal? ¿De qué depende que en algunos lugares la compañía esté a cargo de parroquias y en otros lugares no? Yo creo que esto lo podría responder mejor los que están ahorita en parroquia, ¿no? Mira, yo lo que creo, depende mucho también de las necesidades y de las plataformas para, como yo decía en la parte esta del inicio, discurrir y ver dónde se hace el mejor servicio a, ¿no? Okay. Como en el siglo XIX, en el siglo XX, el trabajo de la compañía, en el caso concreto de Mérida, ha sido más en la plataforma del templo, de la parroquia, ¿no? de la iglesia. En la época virreinal fue desde
la plataforma educativa, pero no exclusivamente, o sea, era la plataforma educativa, pero con muchísimo ministerio de predicación, de confesiones, de congregaciones devocionales, o sea, se tejieron redes. Entonces yo creo que va dependiendo un poco de eso. De hecho, sabemos que en las constituciones se trata de, las constituciones dicen que no se tome cura de almas, ¿sí? Precisamente por una cuestión de disponibilidad y de movilidad, ¿no? Pero pues todo es tiempos, lugares y personas. Entonces yo en los tiempos, lugares y personas se han visto plataformas que hay que asumir, ¿no? Y que creo que se van haciendo con fruto. No sé si o sea, no es que haya una, en el fondo se trata de ubicar una especie de discernimiento para ver qué plataformas hay en zonas. Y yo creo que la zona del sureste ha sido fundamental en la historia tan novohispana como de México. Ok, no, gracias. Por ahí hay otra pregunta, Naelda Goldman. Por favor, bueno, primero agradecer su valiosísima presentación, conmovedora. Y deseos de conocer el trabajo actual de la universidad. Creo que sería un cierre maravilloso desde mi punto de vista. Y desde mi persona, si ustedes quisieran repetir esta presentación, yo me comprometo y creo que habrá más aquí entre los participantes que podríamos apoyarlos a promoverla. Gracias. Soy egresada junto con mis hijos de ITESO y trabajé durante 20 años. Soy terapeuta y trabajo desde la pedagogía ignaciana. Gracias, compañeros. Gracias a ti, Anaelda. Muchas gracias a ti, Anaelda. Muchas gracias. Aquí, sí. Yo estaba viendo en el chat, dice, ¿cuál es el proyecto actual de la Compañía de Jesús en Mérida? Sabiendo que los recursos de asentamientos físicos de los padres ya son distintos a los que había hace algunos años atrás. Pues sí, yo creo que esa pregunta son los padres de Mérida, ¿no? Los que mejor pueden responder. Sí, bueno, el trabajo de la Compañía de Jesús en Mérida es principalmente a través de dos obras, digamos, que estamos vinculados de manera directa, que sigue siendo el templo del Jesús, que acá le siguen todavía diciendo también la tercera orden, porque justamente antes del regreso de los jesuitas a esta zona, pues ese templo fue tenido por los franciscanos, ¿verdad? Según sabemos. Y ese es uno de los trabajos que nosotros tenemos. Es una rectoría, no es una parroquia, es una rectoría. Dependemos de las oficinas parroquiales de una parroquia céntrica de ahí, de aquí de Mérida. Y la otra obra importante a través de la cual hacemos apostolado es la Casa Páez. Es una casa de retiros. De hecho, la Casa Páez es la que está organizando esta charla. Y bueno, pues es una casa de ejercicios, retiros, da servicio no exclusivamente con espiritualidad ignaciana a la gente de aquí de Mérida, pero también tenemos vinculación con muchos grupos que, digamos, tienen una autonomía, comunidades de vida cristiana, centros de espiritualidad, en fin, hay grupos, muchísimos grupos, una comunidad educativa, Loyola, hay una preparatoria Ibero aquí en Mérida, que tenemos, digamos, vínculos con ellos porque todos son de inspiración ignaciana. Entonces, encontramos, bueno, yo recién llegué, pero encuentro una comunidad ignaciana muy pujante aquí en Mérida.
no llegamos a enseñar mucho, porque son gente que ya llevan muchos años metidos en la espiritualidad, gente que inclusive ahorita ya comienza a acompañar a otras personas en espiritualidad. Entonces, bueno, pues eso, yo me siento muy contento de trabajar junto con todas estas personas aquí en Mérida. Esos son los trabajos que hacemos. Sí, no sé si haya... Hay en una persona con el nombre, dice Alfonso Gil Díaz, pero es una señora, sí. A ver. Pero tiene apagado su micrófono. Hola, soy Tere Gallo. Lo que pasa es que estoy en el celular de mi esposo, por eso dice Alfonso Gil. Pues un saludo allá a los jesuitas. Joaquín, mi hermano, Joaquín Gallo, estuvo allá en Mérida y fue muy feliz allá en Mérida. Y fue muy querido. Con mucho cariño, saludos a los jesuitas. Qué lindo, gracias. Fue pues queridísimo, la gente lo quiere aquí, lo recuerda con un cariño inmenso, inmenso. Verdaderamente un hombre que se entregó al trabajo y la gente pobre lo adora. Verdaderamente un hombre bueno, un hombre bueno. Ay, gracias. Muchas gracias. Pues gracias, y él también estuvo muy feliz allá. Saludos. Muchas gracias. Saludos, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Dice Rosy Aguilar, muy querido, lo recordamos sí, al Padre Gallo. ¿Quién no va a recordar al Padre Gallo? Yo no sé, Eugenio, si Rafael Patrón, que está en la universidad, ¿no? Nos puede decir más o menos si hay proyectos de investigación de la universidad sobre alguna historia de la compañía. Él está muy metido ahí colabora, trabaja. No sé si hay algo que decir, Rafael, de esto. Sí, bueno, ahorita estamos, la UADY está interesada en todas las diferentes etapas universitarias que ha tenido Yucatán. De hecho, Yucatán es una ciudad histórica universitaria y a veces a los mismos yucatecos se nos ha olvidado. Se han entregado títulos en 5 diferentes siglos, 17, 18, 19, 20 y ahora 21. Entonces es un laboratorio de lo que es la historia de la educación, cómo ha ido evolucionando en el tiempo, y se está trabajando tanto por la Facultad de Antropología, ellos están haciendo bastante trabajo, y yo solo me he abocado ahorita a la parte más de la época que estuvo a cargo de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, pero sí se está haciendo ahorita todo ese trabajo de recuperación. Muchas gracias. No traes micrófono, Eugenio, estás apagado. Sí, muchas gracias, Arturo, me suele suceder eso. Les agradecemos mucho. Son las 7:20 ya de la noche. No queremos abusar de ustedes. Yo creo que se quedan preguntas, se quedan inquietudes, deseos de conocer más. Entonces, seguramente seguiremos abusando de la confianza y su generosidad para preparar alguna otra charla en la que pueden ustedes participar y seguirnos compartiendo pues esto que para ustedes ha constituido una pasión, no solo académica, sino pues darse cuenta de cómo han entregado muchas personas su vida al servicio de la gente acá en estas tierras y en otros lados. Entonces, agradecemos mucho su generosidad, su disposición para compartir con nosotros esto a lo cual se han dedicado tantos años y pues, me atrevo a comprometerlos nuevamente para que en el momento en que podamos pedirle alguna otra charla, ustedes sigan participando con nosotros. Muchas gracias, Rafael, muchas gracias, Arturo, mi conovicio, un gran abrazo y bueno, pues seguimos esperando a toda la gente a que siga participando en estas charlas ignacianas que mes con mes estamos organizando desde la Casa Páez. El próximo mes va a haber una charla muy interesante que se va a llamar Hecho en Mérida.
y son jesuitas que nacieron acá. Son 8 jesuitas los que de la provincia mexicana que nacieron acá, proporcionalmente quizás de las ciudades más productoras de jesuitas, digamos, proporcionalmente al número de habitantes, con el número de jesuitas que somos ahorita en la provincia. Bueno, 8 no es poco decir para una ciudad de 1 millón de habitantes. Ibas a decir algo, Arturo, te vi como con inquietud. Sí, nada más. Yo agradecer realmente a los jesuitas de Mérida, ¿no? Al padre José Suárez, al padre Eugenio Gómez, al padre Bernardo Murcia, al padre Juan Dingler, ¿no? Por habernos escuchado, invitado. Realmente es así como hay, cuando uno se mete a la historia de la presencia de la compañía en alguna región o ciudad, la historia es apasionante en el sentido en que retoma un espíritu de vida, ¿no? Que se ha transmitido, que se ha comunicado, que en momentos parece interrumpirse y en momentos y sigue, ¿no? Yo realmente apoyo muchísimo todo el trabajo que están realizando en Mérida. Agradezco muchísimo a las personas que se han conectado. Algunos conozco, ahí por ahí anda el padre Diego Martínez, Ana Elda, Isabel, otras personas, Juan, la doctora Malinali Hernández, que anda por ahí. Y agradecer a todos ustedes, ¿no? Y sobre todo también agradecer a Rafael Patrón, ¿no? Que es ha hecho unas investigaciones muy valiosas, muy interesantes sobre este proyecto educativo, ¿no? Y que de verdad a mí me sorprendió ver las insistencias, las claridades con que las personas de Mérida solicitaron desde el siglo XVII esta presencia hasta principios del siglo XX, ¿no? En su correspondencia, y como la compañía, con los recursos que ha podido tener o no, ha tratado de responder a esta zona tan importante del país y esta comunidad tan rica y variada como es la comunidad de Mérida, ¿no? De Yucatán. Pues muchísimas gracias a todos ustedes, ¿no? Por este espacio, por su escucha, por su paciencia. Muchas gracias. Rafael, ¿alguna palabra final que quieras decir? Pues también agradecer pues a ustedes, a Eugenio, Arturo. Para mí es un honor estar ahí junto a Arturo, a quien considero el mejor historiador ahí de la compañía aquí en México. Entonces, y estamos a las órdenes para cualquier cosa de toda esta historia que está recuperando, pues se puede ir compartiendo. Y gracias por la atención de todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Pues nos seguiremos encontrando mes con mes. Un gran abrazo y pues hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego.